Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, chicos y chicas. En el vídeo de hoy vamos a hablar del press militar sentado, pero antes de nada quería advertiros de una pérdida muy importante que hemos tenido, y es que ayer cuando estaba haciendo otro vídeo, perdí la espumita y después de buscar la media hora no aparece. Así que vamos a dejar un minutillo de silencio y mientras tanto vamos a pasar por aquí unas imágenes mías y de la espuma. Bueno, terminado el minuto de silencio y siempre echando de menos a la espumita, vamos a hablar del press militar sentado. Y es que hace como 4 o 5 días, bueno, no sé cuándo se publicará este vídeo, pero hace como 4 o 5 días, publicaba un vídeo, bueno, un Reels, hablando sobre el press militar sentado y cómo puede ser muy útil hacer un press militar sentado en multipower a un rango parcial, es decir, no bajando del todo. Y bueno, la que se lió en un momento, madre mía, no había recibido tanto hate, pues en mucho tiempo no había recibido tanto hate. Así que ahora voy a explicaros por qué creo que el press militar en multipower con rango parcial puede ser muy interesante y luego voy a comentar un poquito los argumentos que se pusieron en mi contra y bueno, pues voy a dar mi opinión al respecto. Obviamente los argumentos que hubo, porque hubo muchísima gente que simplemente me insultó y no hubo ningún argumento de por medio. Así que voy a coger únicamente los argumentos, porque de los cerca de actualmente 210 comentarios que tiene, teniendo en cuenta que he borrado como 30 porque se pasaban de irrespetuosos, pues habrá como 270 comentarios y de ellos 200 pues son bastante ofensivos. Pero bueno, vamos con el vídeo. En primer lugar, bajar o no bajar del todo, en este caso no depende tanto de la bajada en sí misma, sino de lo que supone para nosotros esa bajada. Hay muchas personas que hacen un press militar completo y esto no les supone hacer un rango de movimiento muy amplio, pero yo por mis características y porque tengo el brazo largo, si bajo hasta el pecho la barra, lo que pasa es que en un momento estoy súper flexionado de codos y con los hombros también con un rango de movimiento muy amplio. ¿Por qué no nos interesa esto? Porque en ese punto el músculo está súper estirado y como sabemos el músculo cuando está muy acortado o cuando está muy estirado puede aplicar muy poca fuerza. Entonces ahí puedo aplicar muy poca fuerza, justo después entramos en un rango de movimiento en el que me cuesta mucho mecánicamente el movimiento y por ende considero que esa parte del movimiento puede limitar el número de repeticiones que hagamos y esto no es nada interesante. Más que nada porque el grado de esfuerzo es muy alto, pero considero que si acortamos el rango de movimiento podemos obtener más repeticiones, lucharlas más y estar mucho más cómodos. Por lo tanto, por comodidad, por seguridad y por sensaciones, considero que es mucho mejor hacer un rango parcial que hacer un rango completo. Y ahora me vas a decir, pero es que cuando el músculo se estira también hay otros factores que generan hipertrofia o ganancia de músculo. Sí, ya lo sé, pero en este vídeo considero que hay otros ejercicios que podemos hacer que también nos dan eso. Como ejemplo, un cruce de cables o las aperturas mismamente. De hecho, en otros vídeos también he sugerido que podría ser muy interesante utilizar una goma en este press militar por el hecho de que facilita la parte más difícil y entonces todo el ejercicio, toda la repetición es igual de duro. Y esto es muy interesante porque a nivel de luchar a repetición podemos lucharla en mucho más rango de movimiento. Vale, pues a la gente de los comentarios no le ha gustado por 3 argumentos, básicamente. El primero es que, según me han comentado, a partir de los 90 grados de elevación del brazo, entraría a trabajar el trapecio y el serrato. Pero esto no es cierto. En el movimiento que estoy haciendo, que es una aducción horizontal, a partir de los 90 grados el trapecio no tiene nada que hacer. De hecho, si vemos imágenes de cómo trabaja el trapecio y cómo trabaja el serrato, nos vamos a dar cuenta de que es imposible que haga esto. Así que simplemente porque no trabajan en este plano es imposible que trabajen. Es como decir que en un press banca te puede limitar el cuádriceps. No. Obviamente trabajan, sí, porque están estabilizando la escápula, que está bajo mucha tensión, y otras estructuras, pero realmente no trabaja mucho, no tiene sentido. Y luego, a la hora de preguntarles por qué decían esto, me mandaron al libro de Kapanji. El libro de Kapanji es uno de los libros de kinesiología más clásicos que hay. La kinesiología es el estudio del movimiento del cuerpo, es decir, analiza un poco cómo se genera el movimiento, con qué músculos, estructuras, etc. Dicho así un poco burdamente.
En este libro, lo que se dice, en este libro básicamente yo estuve buscando dónde decía esto y no lo decía. Así que les pregunté exactamente en qué página lo estaban buscando y me di cuenta de que estaban buscando en la sección de abducción. La abducción es el gesto que hacemos en las elevaciones laterales. Y es cierto que a partir de los 90 grados el húmero choca con el acromion y entonces no puede subir más. Es decir, el deltoides no puede aplicar más fuerza salvo isométrico. Y ahí sí entrarían el trapecio y el serrato. Pero no estamos hablando de un gesto de abducción, sino un gesto de aducción horizontal, que es el mismo que en el press banca, solo que al estar inclinados estamos cambiando el plano, pero es el mismo ejercicio. Y de hecho, y esto se lo pregunta a mucha gente, ¿qué es lo que pasa cuando elevamos el brazo hasta aquí? A partir de un punto no podemos elevarlo más y la gente gira la mano para seguir elevándolo. Y ese girar la mano lo que hace es que evitemos el acromion y podamos subir mucho más fácil. Por lo tanto, este argumento no tiene sentido. Uno, porque hay una rotación externa súper clara en mi hombro, y dos, porque no está pasando el movimiento que ellos dicen que está pasando. Y aunque pasara, podríamos hacer que colaborara el músculo deltoides, por lo tanto, no tiene sentido. Hay otras personas que me han comentado que ese ejercicio trabaja el pectoral. A ver, es cierto que al estar un poquito inclinado y no completamente recto, el pectoral entra más de lo que entraría si yo estuviera completamente recto. Pero es que de hecho me interesa que entre un poquito para jugar tanto con deltoides como con pectoral, y si entra por la parte más alta. Entonces realmente el resto del músculo no está muy bien dotado por la dirección de las fibras para aplicar fuerza. Así que este argumento tampoco tiene demasiado sentido. No deberías hacerlo en multipower. Esto me lo han dicho bastante y no entiendo muy bien por qué. De hecho, yo considero que de cara a la ganancia de músculo, la multipower puede llegar a ser más interesante que una barra normal. Porque al no tener que estabilizar y simplemente tener que empujar, el estímulo que nos llevaremos seguramente sea más potente. Aunque obviamente esto habría que analizarlo, yo creo que la multipower es una opción perfectamente válida. Y el último argumento lo hizo un chico que, si no llega a ser tan irrespetuoso, no lo hubiera bloqueado, pero es que lo cierto es que se pasó mucho de irrespetuoso y por esa razón tuve que borrar su comentario y bueno, hablarle a él por privado. No llegamos a un entendimiento y lo tuve que bloquear, más que nada porque se pasó bastante, pero es cierto que lo que él comentaba era súper interesante, y es que evitando ese último rango, es cierto que en parte nuestro músculo puede llegar a crecer por estiramiento, ¿vale? Y esto se ve en estudios en los que únicamente haciendo estiramientos los músculos han crecido. Ok, lo que pasa es que nadie te obliga a no hacer ejercicios diferentes al press militar en estiramiento. Como he dicho antes, puedes hacer un cruce de cables, puedes hacer unas aperturas en los que el músculo trabaja muy estirado y de hecho, si lo haces con muñequera, te va a molestar menos el hombro seguramente, y no tenemos por qué hacerlo en un press militar. Es decir, realmente no estoy en contra de este argumento. Lo que pasa es que en este ejercicio en concreto me parece mucho más interesante poder trabajar más cómodo y generando una repetición muy difícil que realmente estirando mucho el músculo. Para eso tenemos otras posibilidades. Así que, como veis, realmente si debatimos de forma sana, que eso lo ha hecho mucha gente en los comentarios también, podemos llegar a conclusiones súper interesantes. No es todo tener razón o no tenerla. De hecho, lo que más me duele a mí de este vídeo no es el hecho de que la gente tenga una opinión distinta a la mía. Lo que más me duele es que la gente realmente no quería dar su opinión, sino imponerse a mí o humillarme de alguna de las maneras, porque si no nos explica que te ataquen directamente o que te insulten. Aunque obviamente es parte de mi trabajo y es lo que hay. Y me ha gustado mucho la serie de argumentos que se han expuesto en contra, y como he dicho, no estoy en contra de todos, sino que la mayoría yo considero que he hecho bien las cosas, y en otros pues simplemente considero que podríamos utilizar otras opciones en otros ejercicios. Así que nada, hasta aquí el vídeo comentando un poco el hateo que ha habido estos días, que ha sido bastante duro, y espero veros en futuros vídeos.